Bien, estaba mencionando antes de grabar que hoy vamos a ver lo que son las distribuciones continuas de carga, pero para poder entender ese tema es importantísimo que entendamos qué significa la relación del campo eléctrico producido por una carga puntual. Esas relaciones del campo eléctrico de una carga puntual realmente son dos, se puede agrupar en dos. Voy a escribirla aquí. Una tiene esta forma: campo eléctrico debido a una carga puntual igual a una constante que nosotros llamamos K sub E. Cuando algo es igual a una constante que multiplica otra cosa, se dice que es directamente proporcional lo que venga. Entonces, nosotros vamos a decir que es una constante multiplicada por la carga que produce el campo. Dicho de otra manera, no es la carga o la posible carga que está en el lugar donde se recibe el campo, sino que es la carga que lo está produciendo, multiplicado por un vector unitario. Nosotros aquí podríamos decir que el campo producido por esta carga es directamente proporcional a ella y tiene la dirección, vean, estoy hablando de características de los vectores, la dirección de un vector unitario que va desde la carga hasta el punto de observación. El concepto de punto de observación es sumamente importante en este curso. Ese vector unitario lo vamos a llamar R unitario. Ya en el sombrerito encima, esto se llama acento circunflejo. El acento circunflejo encima nos está diciendo que el campo eléctrico producido por esta carga tiene la misma dirección de este vector. Y este vector, el vector R', perdón, el vector R unitario, tiene la cualidad de que es un vector que va desde la carga hasta el punto de observación. Vamos a anotar eso. Sale de Q hacia. Punto de observación. Eso es sumamente importante. Esto así. Ese es el vector R. Como va siempre de la carga al punto de observación, nos encontramos con lo siguiente. Cuando la carga sea negativa, el valor de K sub E va a ser una constante positiva. Cuando la carga es negativa, el producto de K sub E por él va a dar negativo. Y eso le va a invertir el sentido al vector. Por lo tanto, podemos decir que todo va a depender del signo de la carga. Ahora, el denominador es la distancia, estamos llamando R, porque vean que va a ser la distancia entre Q y el punto de observación. Esa la vamos a llamar R, que es el módulo de un vector que va desde la carga al punto de observación, elevado al cuadrado. Entonces, esta cantidad que está aquí, K sub E, va a ser una constante positiva. Esto es positivo. También el módulo del vector no puede ser negativo y tampoco puede ser cero. No se puede dividir por cero, por lo tanto esto es cantidad positiva. De allí que el signo de lo que está multiplicando el vector unitario lo pone la carga. Cuando la carga es positiva, tiene el mismo sentido que el vector R unitario. Cuando la carga es negativa, tiene el sentido opuesto al vector unitario. De allí que de las cargas positivas salen líneas de campo y a las cargas negativas le llegan las líneas del campo eléctrico. El vector campo eléctrico que se dibuja siempre en el punto de observación, no en el lugar donde está la carga que lo produce, sino en el punto de observación. Ese vector campo eléctrico dibujado allí
sale de Q hacia el punto de observación cuando la carga es positiva y va desde el punto de observación hacia la carga cuando la carga es negativa. Ahora, tenemos otra manera de expresar esa relación en función ya no de un vector unitario, sino en función del vector R, que va en la carga al punto de observación. Si se pone aquí el vector R, estamos cambiando entonces al vector unitario por otro vector. Ese vector va a ser este, pero para no alterar la relación anterior tenemos que dividir entre módulos, porque un vector dividido entre su módulo es el vector unitario. Entonces, este nuevo vector, el vector R, tiene las mismas características que el vector R unitario, pero con la diferencia que no lo es. Este vector, por definición del vector unitario, es un vector que tiene por módulo 1 y no tiene unidades. En cambio, este otro vector es un vector que no tiene por la cualidad de ser un vector sin unidades, ni tampoco tiene por qué tener el módulo 1, puede tener cualquier módulo. Entonces, este vector no es unitario y tiene unidades, y este vector es unitario y carece de unidades. Por supuesto, por algunas propiedades de los escalares, porque estamos dividiendo los vectores entre escalares, podríamos hacer esto. Módulo al cuadrado y módulo. Módulo por módulo, módulo al cubo. Nosotros podríamos decir que quitamos esto de acá, lo cambiamos por 3 y quitamos uno de estos. Y es una relación válida. Esa relación también es sumamente útil para nosotros. Pero hay una manera diferente de escribir el vector y es una manera muy útil, aunque es un poquitico más complicada aparentemente. Esa forma que es aparentemente más complicada es la siguiente. Se dice un vector en el extremo de un vector de posición. Pues porque así lo nombran los matemáticos. La manera de escribir la matemática. Y eso no se puede cambiar. Lo que pasa es que algunos la tratan de simplificar porque creen que los estudiantes de física no pueden con ella. Y eso es típico en algunos libros de física, donde están quitándole la matemática al libro. Y eso no debe hacerse nunca. El vector va a ser prácticamente este mismo, pero con cuidado. Vean, vector que va de donde está la carga Q hacia el punto de observación. Ustedes se acuerdan un poco en física 1, un vector que va de un punto a otro es el vector diferencia de posiciones, como un movimiento relativo. Cuando uno estudia las ecuaciones de Galileo, el movimiento relativo. Posición final, que es la posición del punto de observación, la vamos a llamar entonces R, menos la posición inicial, que es la posición donde está la carga, la voy a llamar R'. A veces se llama R de Q. Lo mismo va a ocurrir acá. Si se usa esta nomenclatura, que es una nomenclatura muy útil, porque ya cuando uno tenga un sistema de referencia, uno puede utilizar, si en ese sistema de referencia sabe dónde está la carga y dónde está el punto de observación, puede utilizar entonces esto para llegar exactamente a las mismas relaciones. Pero aquí nos encontramos con un problema. Este vector no es unitario, entonces tenemos que usar la forma que está al cubo. Entonces, vean que en esta nomenclatura, aquí R no es el mismo R anterior. R se convierte en la posición del punto de observación. Y R' es la posición
de la carga Q. Como esto está escrito de una forma que el programa entiende de una manera diferente, voy a cambiar. Así, para que me lo Buenos ponga. días, profe. Permiso, disculpa que lo interrumpa. Dime. Hay varios estudiantes que dicen que están esperando acceso para la clase. Ya los acabo de aceptar, gracias. Y Chévere. doy gracias por eso, muchachos, porque es que el Zoom no me lo avisa. A veces lo avisa, a veces no. Yo creo que es por mi computador, que es muy viejo, computador que ya tiene unos 10 años, y eh, Windows 7 y Zoom hace unas actualizaciones constantemente. Creo que una de esas actualizaciones dejó de ser completamente compatible con Windows 7 y de vez en cuando me hace eso, no me avisa, a veces lo avisa, a veces no. O sea, cuando ustedes vean que hay alguien esperando, les pido por favor, muchachos, que me ayuden. Y, y ¿cómo es esa ayuda? Díganme, así como lo hicieron ahorita, porque no los veo. Entonces se quedan ahí esperando y eso es malo. Entonces, les pido disculpas por eso a aquellos que están esperando. O sea, vean, esta es la posición de la carga, estaba mencionando, de la carga Q, que es la que está produciendo el campo. Noten entonces que el vector que estamos llamando vector diferencia juega el mismo papel que antes jugaba el vector R. Sigue siendo el campo directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre la carga y el punto de observación. Esto es sumamente importante para entender el tema de distribuciones continuas de carga. Noten entonces que de las cargas positivas sale el campo y hacia las cargas negativas se dirige el campo. Eso es sumamente importante. Por supuesto que si uno está viendo física, y esta es la primera materia que realmente de física, física general, física, uno trata muy poco física, eh, porque ella lo que trata fundamentalmente de la física son dos cositas nada más, que son dos leyes, que son las leyes de la energía y las leyes de Newton, ese conjunto de leyes nada más. Eso hace que es la base, pero se trata muy poquito las físicas. Lo otro que trata allí es algunas definiciones, entre ellas el concepto de posición y las entidades vectoriales. Entonces, si uno está estudiando física 2, muchachos, tienen que estar pendiente de eso. Tengo que repasar vectores, tengo que aprender los conceptos de cinemática y los conceptos asociados con la dinámica y con el trabajo de energía, porque eso es la física que uno vio. Eso es prácticamente todo lo que uno ve en física 1. Y esta materia, física 2, obviamente va a ser uso de física 1. Ahora, regresemos a nuestra presentación. Bien, vamos a ver el tema de distribuciones continuas de carga. Cuando uno habla de distribuciones discretas, la palabra discreta significa lo siguiente, que uno puede identificar dónde está colocada cada carga se comporta como una carga puntual y que la separación entre dos cargas cualesquiera la podemos medir, es medir la separación entre ellas. Eso es lo que es un sistema discreto. En cambio, un sistema de cargas continuo es que vamos a suponer que prácticamente no tenemos separación entre las cargas. Las cargas están pero tan cercanas que prácticamente no hay separación entre ellas. Por lo tanto, no podemos medir la distancia de separación entre ellas. Y la suponemos entonces como algo que está en un continuo, algo que no tiene separación. En cambio, las discretas sí tienen y las podemos medir. En el caso de las cargas que están en una distribución continua, la carga que está más cercana a la otra tiene una distancia que no se puede medir porque es una distancia que debe ser tan, pero tan pequeña que vamos a decir que es de tamaño diferencial. Tiene la tendencia a ser tan chiquita que vamos a hablar ya de diferenciales de desplazamiento, diferenciales de distancia, que es la separación entre ellas. Y uno sabe que esas cantidades no se pueden medir. Bien, vamos entonces a estudiar este tema, el tema de distribuciones continuas de carga. El punto, como
ustedes conocen es lo más simple, es el objeto geométrico más simple que existe. No tiene volumen. Es una cosa algo extraña para nosotros. De hecho, es un concepto que solemos utilizar, pero nadie ha visto un punto. Ni nadie lo verá. Nuestros ojos no están capacitados para eso, para ver algo tan pequeño que no tenga ninguna dimensión. No tiene ni largo, ni ancho, ni profundidad. Eso es lo que es un punto. Si nosotros tenemos una carga puntual, la vamos a asociar entonces con un punto. Vamos a hablar de cargas que se comporta como un punto y por lo tanto las ecuaciones que yo estaba mencionando anteriormente son ecuaciones válidas para ese tipo de carguitas que se comportan como puntos. Pero una de las características que nosotros vamos a tener es que si hay varias cargas, el campo eléctrico que produce varias cargas en el punto de observación es la suma de los campos eléctricos que cada una de las cargas va a producir en dicho punto de observación. Eso los matemáticos lo denotan con una sumatoria. Uno utiliza el signo de sumatoria, que últimamente tiene aproximadamente unos 19 años perdidos de bachillerato, casi nadie lo ve. Entonces, es algo que me preocupa bastante. El hecho es que tenemos entonces la suma de las cargas, pero la suma de los campos, es el campo total. Si nosotros tuviésemos un objeto que está formado por muchísimas cargas, tendríamos que sumar entonces las, los campos eléctricos que cada una de esas cargas produce en el punto de observación. Esa suma puede ser bastante difícil de hacer porque tendríamos que indicar que cualquier objeto está formado por un número elevadísimo de cargas. Los átomos están formados por cargas. Tenemos cargas en el núcleo atómico, tenemos cargas eh, rodeando el núcleo atómico, como los electrones, y tendríamos que sumar cada uno. Más aún, tendríamos que ver que en el modelo la cosa se complicaría muchísimo si lo hacemos de esa manera, porque también sabemos que esas cargas no están en reposo. Las cargas de los núcleos atómicos y las cargas que están girando alrededor de los núcleos atómicos no están en reposo. Eso significa que tendríamos nosotros que tomar en cuenta que realmente habría cierto movimiento. El estudiar eso de esa manera es muy complicado. Entonces, nos vamos a ayudar de algo que hizo alguien, una persona que ya ustedes conocen, en una época donde no se había descubierto todavía la estructura atómica. Y él lo hizo y funcionó. Y resulta ser que la estructura atómica se descubrió después y algunos pensaron, bueno, si a él le funcionó, vamos a ver si a nosotros nos funciona. Él lo que hizo fue lo siguiente. Había un problema físico y matemático, que era el siguiente. Él quería ver con qué fuerza el planeta Tierra atrae a la Luna. Él se le ocurrió ese problemita para tratar de ver si podía predecir el movimiento de la Luna. Porque la Luna es un objeto que uno sabe más o menos cuál es el movimiento, un objeto muy visible. En cambio, otros objetos celestes son más difíciles de ver. Entonces él pensó, obviamente, que el más sencillo era la Luna. Y hay muchos datos respecto a la Luna, por estar tan cercano. Hasta en la época donde los telescopios no eran tan buenos, había buenos datos para la Luna. Entonces él se puso a trabajar y hizo una cosa interesante. Utilizó el concepto de fuerza y dividió a la Luna en un número infinito de pedacitos, tratando de cuantificar cuál era la fuerza que la Tierra ejercía sobre cada uno de esos pedacitos. Y después sumó las fuerzas que había conseguido sobre la Luna para tratar de conseguir la fuerza total por la cual la Luna era atraída por la Tierra. Para hacer eso, hizo lo siguiente. Agarró un objeto grande y lo dividió en pedacitos muy pequeños. Cada pedacito extremadamente pequeño iba a recibir un pedacito muy pequeño de la fuerza. Y posteriormente sumó
la fuerza sobre cada uno de esos pedacitos. Entonces vean que es como si hubiese estado ahora uniendo todos esos pedazos. Cuando uno une algo que está dividido en pedazos, hay varios sinónimos que podríamos utilizar. Y uno de esos sinónimos que uno suele utilizar es integrar. Entonces, ese señor, y para resolver ese problemita, inventó una cosa que era dividirlo en pedacitos, cálculo diferencial, y sumarlo, los pedacitos, cálculo integral. Ese señor tenía por apellido Newton, el señor Isaac Newton, uno de los más grandes matemáticos y físicos de todos los tiempos, aunque hizo física y matemática por un tiempo no extremadamente largo. Se dedicó a otras cosas también. El hecho es que podríamos tratar de ver si la estrategia de Newton funciona, dividir en cantidades infinitamente pequeñas. Newton no sabía la estructura atómica, no sabía que eso de estar dividiendo en cantidades infinitamente pequeñas se iba a tropezar con un problema. El problema es que el átomo no está formado por un conjunto continuo de objetos, sino que está formado por algunas distribuciones que no son continuas. Se podría decir que a veces hasta se comportan como distribuciones discretas de objetos. ¿Por qué? Porque un electrón no está en contacto con otro electrón, cosas de ese estilo, están separados a una distancia. Pero la cosa se complica bastante y muchísimo, muchísimo. Nosotros no nos vamos a meter con esos detalles. De hecho, eso es física nuclear y física de tipo cuántica, que algunos van a ver, pero solamente muy poco en nuestra universidad. En ingeniería ven física cuántica, ven un poquitico física cuántica, aquellos de ustedes que vayan por metalurgia, nada más. Entonces, el hecho entonces es que ellos empezaron a decir, bueno, a él le funcionó, a nosotros no debe funcionar. De hecho, la ley de Coulomb se parece mucho a la ley de gravitación universal que usaba Newton. Es una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y eso es lo mismo que tiene la ley de Coulomb. Una fuerza que es directamente proporcional al cuadrado de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Vean, se parecen mucho. Era algo obvio que iban a tratar de utilizar el mismo tipo de estrategia. Entonces, para eso, como les dije, tenemos que refrescar estos conceptos, que ya lo hice no hace mucho. Vean que tenemos que hay varias formas de encontrar el campo de biocargas puntuales. ¿Por qué? Porque cuando dividamos el objeto grande en pedacitos pequeños, cada uno de esos pedacitos pequeños se comporta como si hubiese sido una carga puntual. Eh, Vamos a darnos cuenta justamente de estas ecuaciones que ya expliqué. Aquí está la geometría. Vean, hay un vector que va de la carga al punto de observación. Ese vector tiene por módulo la distancia que hay entre la carga y el punto de observación. Por lo tanto, a veces cuando uno desea calcular el campo y sabe ya la dirección de el, la línea que une a la carga con el punto de observación, uno podría tranquilamente calcular el campo de la forma siguiente. Calcula el módulo de esto, que es K por el módulo de Q dividido entre la distancia al cuadrado, y lo multiplica por esa dirección. Y eso me lo va a decir si la carga de esta Q es positiva o es negativa. De hecho, en este dibujo que está aquí, el dibujo que yo hice es para una situación donde la carga hubiese sido positiva. Si hubiese sido negativa, la carga se dirige hacia, pero el campo se dirige hacia la carga. La otra manera de representar el campo es esta que está acá, donde R', acuérdense que es la posición respecto a un sistema coordenado de la carga. En cambio, R se convierte en la posición del punto de observación. El vector R menos R' es el vector que va de la carga al punto de observación, juega el mismo papel que antes jugaba el vector R para el otro tipo de manera de escribir la relación. Ahora, el hecho es que nosotros vamos a utilizar entonces el modelo en el cual vamos a dividir a un objeto grande en pedacitos de carga. Pero esos pedacitos de carga obviamente deben tener una cualidad. Son en un número infinito y de tamaño infinitamente pequeño también. Porque si cada uno de esos pedacitos hubiese tenido una carga que nosotros pudiésemos medir
la suma de cantidades medibles en un número infinito es algo infinito también. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que cada carga vale un coulomb y tenemos infinitas cargas, entonces tenemos un objeto que no existe, pero hipotético, que hubiese tenido una carga de infinitos coulombs. Eso no es posible. Cada carga, en la medida que nosotros dividamos al objeto en pedacitos muy pequeños, va a tener un pedacito extremadamente pequeño de carga, que vamos a llamar carga infinitesimal. Entonces, aquí aprovecho la oportunidad para decirlo. Cada vez que yo diga hoy y en las clases posteriores que tenemos un pedacito, me estoy refiriendo a un elemento de tamaño tan, pero tan pequeño que lo podemos asociar con un diferencial. Los diferenciales que debieron ustedes haber visto en cálculo 1. Aunque a veces se está perdiendo el concepto de diferencial, entran directamente a derivadas. Entonces, el hecho es que una vez que nosotros tenemos esto, vamos entonces a ver que lo que vamos a hacer es dividir el objeto en pedacitos pequeños. Eso es todo. Acuérdense que para un sistema discreto sumamos las cargas, los, los campos producidos por cada una de las cargas. Eso mismo lo vamos a hacer nosotros hoy. Vamos a sumar los campos producidos por cada uno de los pedacitos pequeños, de los diferenciales de carga. Si nosotros tenemos un objeto grande que tendrá una carga medible, la carga que nosotros podemos medir, ese objeto va a tener entonces en cada uno de sus puntos una cantidad de tamaño diferencial, un pedacito de la carga total, que puede ser positiva o negativa. Por lo tanto, el objeto podría hasta tener carga cero en total, y hasta podría ese objeto de carga total cero producir campo. Eso es importante. O sea, el objeto podría tener eh, unas cargas positivas o unas cargas negativas. Estas diferenciales de carga van a tener signos. O sea, cada diferencial de carga tiene signo. Eso lo dicen a veces con la expresión siguiente. Se dice que es una carga signada, que tiene signo. Y de ese diferencial de carga va a salir el diferencial de campo. Cada uno de los diferenciales de campo tendrá la dirección de la línea que une al diferencial de carga con el punto de observación. Y la suma de todos los diferenciales de campo eléctrico producidos por todos los diferenciales de carga es justamente el campo eléctrico total. Pero vean, suma. Nuevamente, Newton nos dijo que cada vez que tengamos que sumar cantidades infinitamente pequeñas, estamos en el campo de la integración. Entonces, aquí el resumen de lo que acabo de mencionar. Un diferencial de carga va a producir un diferencial de campo. Este diferencial de carga pertenece a un objeto mayor, mucho mayor. Ese objeto puede tener una, dos o tres dimensiones. Es decir, ese objeto puede ser algo que tiene la forma de una curva, o algo que tiene la forma de una figura plana, o algo que tiene la forma de un objeto tridimensional. Puede tener una, dos o tres dimensiones. Un objeto de cero dimensión sería una carga puntual. Se vean que aquí estamos estudiando objetos de cero dimensión, de una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones. Esta es la geometría. Acuérdense, esto va a pertenecer a un objeto más grande, que puede ser de una, dos o tres dimensiones. Tenemos que notar que contamos con las dos maneras de representar el campo, según estas dos formas. Ahora, como dije, el campo total es la suma de los campos. ¿Qué algo pasó aquí? ¿Qué pasó hacia un sol? O sea, el campo total es la suma de los campos que cada uno de esos diferenciales de carga produce. Vamos a tener entonces algo como es una suma de todos los campos. Vean que lo estamos expresando como una integral, porque es una suma. Pero
diferencia de las integrales que uno ve en cálculo, esta integral es una integral vectorial. Tenemos que tener cierto cuidado con ella, porque no es el mismo tipo de integrales, aunque en algunos casos nos va a llevar a componentes que son del mismo tipo de esas que uno ve en cálculo. Y es importante esto. Pero aquí aprovecho la oportunidad para mencionar, muchachos, para nosotros el problema no es la integración, el problema de integración es el problema de los profesores de matemáticas. Para nosotros el problema es plantear el problema de forma física, plantear la integral, y la resolución es otra cosa. Por ejemplo, nosotros podríamos posteriormente, cuando tengamos algún problema y ya hayamos planteado las ecuaciones eh, físicas que nos dicen cuál es la integral o el conjunto de integrales que tenemos que resolver, ir hacia la página. Yo utilizo fundamentalmente dos, que son dos relativamente sencillas para resolver las integrales. La integral no es el problema para nosotros. Nosotros resolvemos las integrales muchas veces de esa manera. No, no son integrales complicadas. Las integrales complicadas eso se ponía en el pasado, eh, cuando yo estudiaba, el siglo pasado, por cierto. Entonces, en esa época nos ponían a nosotros como estudiantes unas integrales que eran bastante más complicadas que el problema físico. Eso no tiene ninguna razón de ser en la actualidad, porque nosotros vamos a ser ingenieros y hay herramientas para resolver ese tipo de integrales, pero tenemos que saber integrar. ¿Por qué? Porque si no sabemos integrar, no sabemos lo básico. Lo básico. Seríamos unos técnicos si solamente nos ponemos a utilizar herramientas computacionales para resolver las integrales. Bien, estos son entonces los campos. Noten que aquí hay algo importante. El diferencial es de carga. Se está dividiendo el objeto en pedacitos de carga. Y vamos a notar eso así, que la carga total del objeto es Q, y esta carga la estamos dividiendo en pedacitos de carga. Eso es lo que dice esta nomenclatura. Cuidado, muchachos. Aquí viene una advertencia bastante importante. Vamos a usar fundamentalmente integrales de un tipo llamado integrales definidas. Las integrales indefinidas son las que ustedes están viendo tal vez ahorita en cálculo. Dentro de poco verán las integrales de tipo definidas. Las integrales indefinidas tienen una constante de integración. Las integrales definidas no tienen constante de integración y tienen lo que se llama límites de integración. Vamos a hablar de eso posteriormente, cuando veamos algunos ejemplos. Pero para poder resolver una integral de tipo definida, se tiene que saber resolver el problema de la integral indefinida. Esto es importante, es decir, una lleva a la otra. Bien, las ecuaciones que acabo de mencionar dependen de las cargas, pero hay un problema que fue resuelto hace bastante tiempo cuando se inventaron las integrales, y es el siguiente. La integral es en función de la carga. La integral anterior está en función de la carga, pero tenemos un pequeño problema, que los vectores que están asociados allí y hasta la propia K-sub es función de la posición. Esto es función de la posición, tanto del punto de observación como de la propia carga. Y como estamos dividiendo un objeto grande en todas sus cargas, entonces este vector, el vector R, es función de la posición de esta carga. Entonces nos encontramos con que K sub E, la constante de la ley de Coulomb, también es función del medio, es decir, donde está la carga. Entonces ella puede ser una función de la posición. Entonces tanto la carga como pero tanto el diferencial de carga como K sub E pueden ser función de la posición, y obviamente R lo es, porque estábamos hablando de vectores de posición. De allí que hay algo en común entre las cantidades, la posición, pero K sub es función de la posición, R ya es función de la posición, y lo único que no es función de la posición, o que no es de manera directa función de la posición, es la carga. Entonces, ellos inventaron una función de la posición que permite cuantificar cuánta carga hay. Para eso inventaron un concepto que es el concepto de densidad.
Cuando uno habla de densidad, como uno lo hace en química, no sé si alguno de ustedes está viendo química, o sea, la densidad es el cociente entre dos cantidades, la cantidad que está en el numerador y la cantidad que está en el denominador, e indica una densidad lo siguiente. Voy a ir hacia el editor de fórmulas para escribir. Vean, una densidad es siempre el cociente de dos cantidades. Una cantidad que está en el numerador, voy a llamar la cantidad del numerador, entre la otra cantidad, la cantidad del denominador. Me queda menos de un minuto, si no va a cortar. Descansamos después del corte 5 minutos. Cantidad del denominador. Esto es lo que es una densidad, que indica cuánto la cantidad que está en el numerador existe por cada unidad de la cantidad que está en el denominador. Eso es lo que es una cantidad, una densidad. Hay muchos tipos de densidades. La más común que uno suele utilizar es masa entre volumen, la densidad de masa por unidad de volumen. Pero hay muchos tipos de densidades. Entonces vamos a hablar de esos tipos de densidades después